las escrituras Kadosh siempre se han conocido como las Sagradas Escrituras, pero se ha dividido en dos partes. En dos partes como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces lo que queremos es ir corrigiendo este lenguaje. Quisiéramos que el pueblo del Eterno, el pueblo del Todopoderoso, que estamos regresando a nuestras raíces bíblicas desde el tiempo de Yeshua HaMashiach, desde la perspectiva de nuestro rabino Yeshua HaMashiach. Debemos de conocer entonces la escritura como Tanaj. Entonces también compartía la semana pasada a ustedes diciendo que el Tanaj no es más que un acróstico de la palabra Torah, Neviim y Ketuvim. Esas son las tres palabras que se puede decir se relacionan con las escrituras Kadosh. Es la manera como Yeshua manejó, es la manera como nuestro maestro dio a conocer las enseñanzas. Marcó claramente el concepto, las palabras, la manera de cómo se debe de considerar entonces las escrituras Kadosh, como la Torah, los profetas y los salmos. Entonces, entendiendo esto, pues es muy importante que tenemos que ir alejándonos del concepto antiguo, del término antiguo, marcado como, puedo repetirles, por Marción y adoptado por el concilio de Nicea en el 325, y que hemos venido cargando con ese pensamiento, con esa idea de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hoy pues debemos de abandonar la idea de que es el Antiguo Testamento y es el Nuevo Testamento. Entonces, lo primero traté la semana pasada, es decir, lo que mal se decía como antiguo, entonces resumí como Tanaj. Ahora nos falta conocer el nombre de lo que mal se llamó como Nuevo Testamento. Esto es lo que nos va a llevar un poco de tiempo, conocer en realidad cómo debemos de nombrar, cómo debemos de conocer desde Mateo hasta Revelaciones. Porque hemos dicho que esa palabra que se usó por 2000 años hace que los otros libros, el Tanaj, se considerara como un libro que está fuera de circulación. Entonces, tenemos que conocer pues la manera de diferenciar o de distinguir este nombre. Por eso es muy importante pues iniciar la raíz, iniciar estudiando el concepto. Ustedes han escuchado por mucho tiempo, y todos hemos escuchado la palabra evangelio, los evangelios. Los evangelios que hablan de Jesucristo. Así es el lenguaje que se ha manejado. Pero vamos nosotros en primer lugar a conocer la raíz de la palabra evangelio. La palabra evangelio viene del latín
y viene del griego. Casi no cambia la expresión y casi es del griego, latín al español como evangelium. Esa es la expresión. Entonces, se dice pues que el evangelio es o significa las buenas nuevas. Así es como se ha dado a conocer durante largos años. Autores tras autores, libros tras libros, documentos tras documentos, encontramos siempre la palabra evangelio, que significa las buenas nuevas. Entonces, también esta palabra nos hace pensar como que ese evangelio inició a partir de Yeshua HaMashiach. Pareciera que esa palabra entonces surge, brota en el momento que aparece Yeshua en escena, cuando Él inicia su ministerio. Y empezamos pues a imaginarnos que el evangelio inicia en ese tiempo. Y finalmente pues el evangelio fue escrito. Y de esa manera pues nosotros tenemos el concepto muy tradicional y muy también greco-romano. Hoy tenemos pues que conocer la raíz, de dónde se tradujo, cómo es que se tradujo como evangelio. Entonces, puedo decirles que encontramos en el Tanaj varios versículos, varias citas bíblicas en el que encontramos el origen de esa palabra. Es decir, la lengua hebrea, cómo se pronunciaba. Entonces, vamos nosotros a, en esta hora, continuar pues con el significado o su uso común. Vamos a ver su uso común en el Tanaj. Entonces, les voy a invitar, vamos a buscar el segundo libro de Samuel, capítulo 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 4 es donde iniciamos, aunque puede haber más, pero son pequeños ejemplos que les muestro sobre esto. Dice entonces el pasaje que se relaciona con el asesinato de Isboset. Y quiero que iniciemos con el versículo 1 hasta el versículo 10, y dice: cuando el hijo de Saúl supo que Abner había muerto en Hebrón, sus manos se debilitaron y todo Israel fue turbado. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres que eran jefes de bandas. Uno se llamaba Baana y el otro se llamaba Recab, hijos de Rimón Berotita, de los hijos de Benjamín, porque también Berot es considerada de Benjamín, pues los berotitas habían huido a Gitaim y moran ahí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán ben Saúl, es decir, hijo de Saúl, tuvo un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando llegaron las noticias de Jezreel acerca de Saúl. Y Jonatán y su nodriza lo tomó y huyó. Pero mientras huía apresuradamente, él cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos de Rimón, Berotita, Recab y Baana fueron y entraron al mediodía en casa de Isboset, mientras estaba durmiendo la siesta. Y entrando hasta el interior de la casa como para llevar trigo, lo hirieron por la 5ª costilla. Y luego Recab, su hermano Baana, huyeron.
Cuando entraron en la casa, estaba él acostado sobre su lecho en la alcoba, y lo hirieron y mataron. Y luego lo decapitaron. Entonces tomaron su cabeza, marcharon por el camino de Arabá toda la noche, y llevaron a David la cabeza de Isboset a Hebrón. Y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de tu enemigo, Saúl, que atentaba contra tu vida. El Eterno ha dado hoy a mi señor el rey venganza de Saúl y de su simiente. Pero David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón, Berotita, diciendo: vive el Eterno, que ha redimido mi alma de toda adversidad. Si a quien me informó diciendo: he aquí Saúl ha muerto, lo hice prender y matar en Siglag, en pago por la noticia, aunque se creía portador de buenas nuevas. Esta palabra pues también la podemos consultar con la Biblia hebrea. Aquí cuento con la Biblia hebrea interlineal. Entonces encontramos pues la raíz de la palabra buenas nuevas, es decir, de dónde viene el origen de la palabra evangelio. Dice aquí, ki mebaser, es decir, como portador de buenas nuevas. Esa palabra ki mebaser quiere decir como portador de buenas nuevas. Y luego tenemos entonces otra palabra, una vez más, dice beserá, ¿ok? Beserá, que quiere decir, o también besorá. Beserá o besorá también es como buenas nuevas a cambio de una recompensa. Buenas noticias a cambio de una recompensa. Entonces estamos viendo pues las buenas nuevas, la palabra buenas nuevas en uso común, que podemos entonces decir que se emplea como besorá o mebaser. Esa es la raíz de la palabra evangelio. Tenemos, una vez visto este ejemplo de lo que sucedió con el hijo de Jonatán, que fue muerto por sus guardias, vamos a hablar así, los guardias vieron pues precisamente la oportunidad de que era necesario que el rey David tomara lugar el reino, ya que una vez que había muerto Saúl, entonces se pensó que el que heredaría el reino de Israel fuera un hijo de Saúl, y en este caso pensaron a Isboset. Pero una vez que había muerto Abner, el capitán, pues vieron la necesidad de acabar con Isboset, y fue pues que estos dos guardias lo asesinaron en su alcoba. Y pensando pues que llevarían buenas nuevas recompensadas, fueron y llevaron la cabeza de Isboset delante de David. En lugar de eso, recibieron la pena de muerte. Eso es lo que vemos entonces en este pasaje. Pero la palabra que nos interesa pues son las buenas nuevas. ¿Ok?
Vamos a continuar ahora con segundo libro de Samuel, capítulo 18. Vamos a ir con segundo libro de Samuel, capítulo 18. Bueno, dice ahora, esto es en relación a la muerte de Absalón. Ustedes saben también, los que han leído la historia, es que Absalón usurpó el reino de su padre David. Y esto pues ocasionó una división en tiempo corto. Pero sucede pues que llega una gran batalla, y esto es lo que nos hace referir, una batalla entre el ejército de David y el ejército de Absalón. Por lo tanto, Absalón muere. Y una vez que murió Absalón, sucede que hay que llevar las buenas nuevas, las buenas noticias al rey David. Encontramos entonces en el capítulo 18, segundo de Samuel, versículo 19. Entonces Ahimás ben Sadoc dijo: te ruego que me permitas correr y llevar al rey la buena noticia de que el Eterno lo ha librado de la mano de sus enemigos. Pero Joab le dijo: hoy no serás hombre de buenas nuevas, sino que otro día llevarás buenas nuevas. Hoy no llevarás buenas nuevas, porque el hijo del rey ha muerto. Enseguida dijo Joab al etíope: ve, di al rey lo que has visto. Y el etíope se inclinó ante Joab y corrió. Pero Ahimás ben Sadoc insistió de nuevo y dijo a Joab: sea como sea, te ruego que me permitas que también yo corra tras el etíope. Y Joab dijo: ¿para qué correrás, hijo mío? Si no habrá albricias para ti. Sea como sea, déjame correr. Y él dijo: corre. Entonces Ahimás salió corriendo por el camino de la llanura, adelantó al etíope, y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había subido al terrado de la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró, y he aquí un hombre que corría solo. Y el atalaya gritó e informó al rey, y el rey dijo: si viene solo, hay buenas nuevas en su boca. Y él continuó avanzando y acercándose. Y el atalaya vio a otro hombre corriendo, y el atalaya dio voces al portero y dijo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: también trae buenas nuevas. Y el atalaya dijo: me parece que el correr del primero es como el correr de Ahimás ben Sadoc. Y dijo el rey: ese es buen hombre, trae buenas nuevas. Entonces Ahimás gritó y dijo el rey: Shalom, y se postró delante del rey con su rostro en tierra, diciendo: bendito sea el Eterno tu Elohim, que ha entregado a los hombres que alzaron su mano contra mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿está bien el joven Absalón? A lo que repuso Ahimás: vi un tropel de gente cuando Joab envió al siervo del rey y a tu siervo, pero no supe qué era. Entonces el rey dijo: pasa y ponte ahí. Y él pasó y se quedó ahí en pie. Y aquí llegó el etíope, dijo: que las buenas noticias sean proclamadas a mi señor el rey, pues el Eterno te libró hoy de la mano de todos aquellos que se levantaron contra ti. Y el rey dijo al etíope:
¿está bien el joven Absalón? Y el etíope dijo, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Y el rey se conmovió profundamente y subió al aposento superior que había sobre la puerta y lloró. En tanto que se iba, decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Oh, Absalón, hijo mío, hijo mío. Así que encontramos una anécdota más de esta historia que se relaciona con la muerte de Absalón. ¿Y qué significa? Pues que el rey quedaba como único, no había más enemigos que opusieran a su reinado. Pero ahora a lo que vamos es la palabra en uso común, mebaser o besorá. Entonces tenemos que manejar el sentido del hebreo para poder ir entonces a nuestra lengua común, es decir, al español. Lo mismo puede suceder entonces también del hebreo al inglés, del hebreo a portugués, según la lengua familiar de cada grupo social en el mundo. Pero tiene que ser a partir entonces de la lengua hebrea. Si no conocemos entonces esto, estamos luchando pues con las traducciones. Por eso hay una gran lucha en el concepto de enseñanzas. ¿Por qué? Porque estamos viendo desde un punto de vista grecorromano. A partir de Septuaginta, todos los conocedores de la lengua griega adoptaron ese documento, se sirvieron de ese documento hasta hoy. Entonces solamente en el Tanaj se tradujo al griego, que hoy se conoce como Septuaginta. Es un documento tan antiguo, pero a partir de Mateo hasta Revelaciones hay más de 5,000 variantes. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hay un sinnúmero de traducciones? Es ahí donde pues podemos nosotros entender que hubo problemas. Hubo problemas en la traducción. Y esto es lo que tratamos pues de entender, de corregir, de volver a nuestras raíces, de partir al principio de los apóstoles que estuvieron tan allegados a Yeshua. A partir de llámese Kefas, llámese Jacob, llámese Felipe, Natanael, todos aquellos discípulos que estuvieron tan cerca de Yeshua. Son ellos los que nos van a ayudar para aclarar nuestras dudas. Aún también podemos nosotros pues unir a Rab Shaul. Rab Shaul, un conocedor del Tanaj y conocedor también de las tradiciones, pero prefirió dejar las tradiciones y tomar el Tanaj como su libro excelente y su aplicación. Entonces, a partir del entendimiento, a partir de ese concepto que manejó Yeshua y sus talmidim, es lo que nosotros tenemos que buscar, conocer y
llevar a cabo. Porque sólo así entonces podemos apreciar la naturaleza total de las Escrituras Kadosh. Entonces podemos ahora sí imaginarnos pues que verdaderamente toda la Escritura es inspirada por el Todopoderoso. Así que esto es lo que entonces tenemos, su significado común, las buenas nuevas o las buenas noticias. En este caso, la palabra besorá o mevaser. Correcto. Vamos a ver otro ejemplo más. Vamos a ver otro ejemplo más que está en Segundo de Reyes, capítulo 7, que también hemos tocado en tiempo anterior. Segundo libro de los Reyes, capítulo 7, vamos a partir del versículo 3. ¿De qué se trata? ¿De qué trata este pasaje? El fin del sitio de Samaria. Aquí encontramos pues que Samaria, la ciudad, había sido sitiada por los sirios. Y bueno, precisamente porque cuando la división, a medida que fueron alejándose del Todopoderoso, el Todopoderoso también los dejó, los abandonó. Y esto pues fue aprovechado por los enemigos para hacer que las 10 tribus regresaran al conocimiento, a la obediencia de la Torá, lo que no hicieron ni sus reyes ni la gente común. Buscaba el Eterno. Por eso fue importante pues usar la disciplina. La disciplina, es decir, el ejercicio, la opresión de los ejércitos enemigos para hacer que Israel regresara al Todopoderoso. Y vemos entonces aquí en Segundo de Reyes 7 lo que sucedió. La ciudad de Samaria, mejor dicho, Samaria estaba sitiada. Entonces, al ver que la ciudad estaba sitiada, pues es de entender que la gente, las familias, no pudieron pues salir para comprar sus víveres, o lo que habían comprado fue acabándose día tras día hasta que empezó la gran hambruna. Y cuando empieza la gran hambruna, entonces el Eterno movió su poder, hizo que los sirios dejaran sus campamentos y huir. Pero también encontramos la historia de los leprosos. Hay una enseñanza, hay una instrucción referente a los leprosos. Los leprosos no podían estar en la ciudad por el contagio. Es algo parecido a lo que hoy se vive, de que la gente contagiada se separa de la familia, del miembro sano, para que no propague el contagio. Es así lo que podemos ver entonces con relación a los leprosos. Entonces la Torá dice que esos pacientes, esos enfermos, debían de tener un lugar fuera de la ciudad, campamentos especiales donde tenían que estar. Y sin duda los familiares llevaban
pues su porción de cada día, y dejando la comida en cierta distancia, y ellos, una vez que veían la porción, iban a tomar su comida. Y así sucedía, pero no había contacto físico entre los familiares. Entonces, imaginémonos que habían pasado días en que también los leprosos no habían recibido su porción diaria, a raíz de que la ciudad de Samaria estaba siendo sitiada. Por lo tanto, llegó un momento de desesperación en ellos, que decían, bueno, si nosotros nos quedamos aquí, vamos a morir. Si nosotros vamos a la ciudad, pues podemos también pensar que la muerte nos persigue. Y si vamos en el campamento de los sirios, de igual manera, estamos siendo acechados por la muerte. Pero entonces eligieron en lugar de ir a Samaria, fueron al campamento de los sirios. Y veamos la historia. Y dice, había 4 leprosos en la entrada de la puerta, que se había dicho, ¿por qué nos quedamos aquí hasta morir? Si decidiéramos entrar en la ciudad, la hambruna está en la ciudad y moriremos ahí. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Ahora pues, vayamos, pasémonos al ejército de los sirios. Si nos dejan con vida, viviremos. Y si nos matan, no haremos más que morir. Y se levantaron al alba para ir al campamento de los sirios. Y cuando llegaron a la parte exterior del campamento de los sirios, he aquí, no había nadie, porque Adonai había hecho oír en el campamento de los sirios estruendo de carros y ruido de caballos y estrépito de un gran ejército. Y cada uno había dicho a su compañero, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de Egipto, para que vengan contra nosotros. Por lo que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, dejando el campamento tal como estaba, y habían huido por sus vidas. Cuando estos leprosos llegaron a la parte exterior del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y sacaron de ahí plata y oro y vestidos, y se fueron y lo escondieron. Luego regresaron y entraron en otra tienda, y también se llevaron cosas de ahí y se fueron y la escondieron. Después se dijeron el uno al otro, no es bueno lo que hacemos. Este día es día de albricias, pero nosotros callamos, y si nos quedamos hasta la mañana, nuestra iniquidad nos alcanzará. Vayamos pues, entremos e informemos en la casa del rey. Y fueron y llamaron al centinela de la ciudad y les informaron diciendo, hemos ido al campamento de los sirios, y he aquí, no hay ahí hombre, ni voz alguna de hombre, sino caballos, asnos atados y las tiendas intactas. Entonces los centinelas gritaron y lo anunciaron dentro de la casa real. El rey se levantó de noche y dijo a sus siervos, ahora os diré lo que han planeado los sirios. Saben que estamos hambrientos y han salido del campamento,
para esconderse en el campo, diciendo: cuando salga de la ciudad, los prenderemos vivos y entraremos en la ciudad. Uno de sus siervos tomó entonces la palabra y dijo: tómese 5 de los caballos que restan y enviémoslo y veamos pues lo que en ella ha quedado. Van a correr igual suerte que toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Tomaron entonces 2 carros con caballos y el rey los envió tras el ejército de los sirios, diciendo: id y ved. Y fueron tras ellos hasta el Jordán, y aquí todo el camino estaba lleno de vestidos, utensilios, que los sirios habían arrojado en su apuro. Y volvieron los mensajeros e informaron al rey. Entonces el pueblo salió, tomó el despojo del campamento de los sirios. Así, una medida de flor de harina fue vendida por 1 siclo, y 2 medidas de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra del Eterno. Hasta aquí la lectura. Entonces, como podemos nosotros ver, la palabra, pues, en el versículo 9 dice: este es día de albricias. Bueno, la pregunta que pudiera surgir en nosotros es: ¿por qué no se tradujo? ¿Por qué no se tradujo como evangelio? La respuesta es porque precisamente se tuvo cuidado, aunque de hecho la escritura Reina Valera fue tomada su traducción de la Septuaginta, pero trataron también de considerar, de consultar con el Tanaj. Entonces, para no caer en problemas, para no obstruir la traducción que se había dado como evangelio para el Nuevo Testamento, tuvieron mucho cuidado de no introducir esa palabra, porque ya se había dado a conocer que la palabra evangelio solamente era de Mateo hasta Revelaciones. Entonces es una de las razones por qué no se tradujo, porque no se metió la palabra evangelio en lo que se mal llamó Antiguo Testamento, como en este caso. En todos los pasajes que hemos leído debiera aparecer la palabra evangelio. Es como para decir que solamente el evangelio es del Nuevo Testamento. Pero ahora estamos tratando de comprobar, de demostrar que la palabra evangelio, su raíz hebrea es entonces besorá o mebaser, es decir, las buenas noticias que tienen un premio, que tienen un beneficio. Eso es lo que significa. Por eso también encontramos aquí la palabra albricias. Pero en hebreo, nuevamente repito, es besorá o mebaser. Esto es importante entonces ver en la lengua común de la escritura, desde el Tanaj. Bien, ahora hermanos, quiero terminar en esta mañana con un versículo muy importante, porque estamos trascendiendo, hay que ir adelante, hay que conocer en realidad cuáles son esas buenas noticias que encierra la Escritura y que hoy vamos también a entender mejor
tomando en cuenta Revelaciones capítulo 14. Vamos a partirnos y nos quedaremos en esta porción, para esta tarde. Revelaciones, también el libro es conocido como Apocalipsis. Capítulo 14, versículo 6. Y dice: vi otro ángel volando en medio del cielo, que tenía un evangelio eterno para proclamarlo a los asentados en la tierra, es decir, sobre toda nación y tribu y lengua y pueblo. El evangelio eterno. Bueno, también tengo aquí en mis manos un libro de Revelaciones en hebreo, también es interlineal, y dice entonces el versículo, voy a tratar de leer, dice: Besorat Olam Levaser, el evangelio eterno para predicarlo. Así se ha traducido, pero ya en traducción sería las noticias, las buenas noticias eternas para predicarlo. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos pues una porción tan interesante, un versículo tan importante, que nos hace entender que Besorá es más que una lengua común, sino es una lengua, es una expresión que procede del Todopoderoso. Esto es lo que tenemos que entender entonces. Si el Eterno tiene buenas noticias y que son eternas, quiere decir entonces que esas buenas noticias no son solamente a partir de Mateo. Esas buenas noticias no están registradas únicamente Mateo hasta Apocalipsis, hasta Revelaciones, sino que esas buenas noticias vienen desde la creación de Adán y Java. A partir de ahí el Eterno dio las buenas noticias, se las dio a Noé, las compartió con Abraham y así sucesivamente. Esas buenas noticias, dice Revelaciones, son eternas. Ustedes pueden una vez más ver el versículo como dice: vi otro ángel volando en medio del cielo, que tenía un evangelio eterno para proclamarlo a los asentados en la tierra, es decir, sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estoy leyendo versión textual y es así como leí, como dice esta versión. Pero ya cuando empleamos entonces la traducción hebrea, dice Mevaser Olam. ¿Correcto? Importante pues ver esto, conocer qué son las buenas noticias del Eterno.